Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la segunda parte de reacciones de solubilidad y precipitación. Y bueno, recapitulando lo que se vio en la presentación anterior, vimos las reglas generales que determinan la solubilidad y la insolubilidad de la mayoría de los compuestos en agua. Se determinó cómo se calcula la Kps, que es la constante de solubilidad, y que esta es análoga a la constante de equilibrio, tomando en cuenta que cuando se solubiliza una sal, esta se disocia, entonces lleva a cabo la siguiente reacción. Un metal asociado a un no metal o un grupo químico en una cantidad X en el metal y el no metal en una cantidad Y, este se disocia en X cantidad de iones metálicos y Y cantidad de iones no metálicos. Entonces la Kps se calcula de manera similar a la constante de equilibrio, donde la cantidad de iones metálicos se eleva a la potencia X multiplicado por la concentración de iones no metálicos elevado a la potencia Y. Y bueno, también vimos que la concentración de algunos iones afecta la solubilidad de algunos compuestos, por ejemplo los hidróxidos, que son afectados directamente al aumentar el pH, se disminuye su solubilidad en agua. Y bueno, ahora veremos cómo afecta la solubilidad de una sal la presencia de otra que comparte su mismo grupo químico. Algunos ejemplos de esto es si tienes carbonatos que son insolubles, como calcio o plata, si añades otro carbonato que sí es soluble, vas a ver que se desplaza la constante de equilibrio. Es decir, empieza a precipitar el carbonato menos soluble. Por ejemplo, el calcio precipita si tú le añades carbonato de sodio o de potasio. Otro ejemplo sería si tienes un sulfato insoluble como calcio, plata, plomo, bismuto. Al agregar un sulfato soluble como potasio o sodio, entonces también se altera el equilibrio y entonces empieza a precipitar el menos soluble. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con sus respectivos cálculos. Y bueno, para el primer ejemplo nos dan la solubilidad del sulfato de potasio a 20 grados centígrados en agua, que es de 11.1 gramos en 100 mililitros. Y se usa una solución saturada de este compuesto del sulfato de potasio para precipitar el sulfato de plata que se encuentra en un agua proveniente de una mina a grado de saturación. Y bueno, la Kps del sulfato de plata es de 1.4 por 10 a la menos 5. Entonces nos piden calcular el porcentaje de precipitación de plata si se mezcla un volumen de ambas sustancias. Bueno, los datos con los que contamos es la solución precipitante es el sulfato de potasio, el cual se encuentra a una concentración de 11.1 gramos sobre 100 mililitros. Su peso molecular es de 174 gramos sobre mol. Esta es la reacción de disociación del sulfato de potasio, generando dos potasios y un grupo sulfato. La solución que vamos a precipitar es de sulfato de plata. Esta es la Kps del sulfato de plata. Esta es la reacción de disociación del sulfato de plata y por lo tanto cómo se calcula la Kps para el sulfato de plata. Entonces vamos a hacerlo primero para las condiciones iniciales de la mezcla. Se calcula la concentración de sulfato de plata que es aportada por la solución. Entonces tenemos que está una concentración de 11.1 gramos sobre 100 mililitros. Si multiplicamos por 10 ambos términos, entonces que vamos a tener que son 111 gramos en 1000 mililitros. Y ustedes saben que 1000 mililitros es un litro. Entonces la concentración que tenemos son 111 gramos sobre el litro. Ahora hay que transformar esta concentración a molaridad. Para transformarlo a molaridad, lo único que hacemos es dividir entre el peso molecular. La concentración entre el peso molecular me da la molaridad. Entonces dividimos 111 gramos sobre litro entre 174.25 gramos sobre mol y el resultado nos va a quedar de 0.63 moles por litro, ya que aquí gramo con gramo se anulan las unidades y ya queda en la unidad molar. Y bueno, como la reacción muestra solamente se libera un ion sulfato, entonces la concentración del ion sulfato es exactamente la misma que la concentración que tenemos a la saturación. Entonces podemos decir que la concentración de ion sulfato es esta misma de 0.698 molar. Lo que sigue es calcular la concentración a la saturación del sulfato de plata. Entonces esto lo hacemos por medio de la Kps. Entonces, de aquí de esta reacción de Kps, tenemos que la concentración de plata
va a estar elevada al cuadrado debido a que se liberan 2 iones de plata multiplicada por la concentración de iones sulfato. Entonces, evaluando esto, cada una de estas sería la concentración de saturación. Entonces aquí está la plata al cuadrado y el sulfato. Entonces, como ambas son la misma, entonces queda la reacción en la concentración al cubo. Entonces, para obtener la concentración a la saturación, hay que sacar raíz cúbica de la KPS. Entonces, este cubo pasa al otro lado como un tercio, sacando la raíz cúbica de la KPS, queda de esta manera. Que entonces la concentración a la saturación es de 0.0241 molar. Y bueno, lo que sigue es las concentraciones que va a haber de cada uno de los compuestos después de haber realizado la mezcla. Entonces, para sacar esto, como se mezcla un volumen con volumen a volumen, eso significa que entonces lo único que hay que hacer es dividir entre 2 cada una de las concentraciones. Entonces, al dividir los sulfatos aportados por el sulfato de sodio, queda 0.63 entre 2, nos da 0.31. Al dividir los sulfatos aportados por el sulfato de plata entre 2, el 0.024 nos queda 0.012. Ahora, los sulfatos totales presentes en la mezcla es la suma de ambos nada más. Y entonces vamos a tener esta concentración de sulfatos en la mezcla. Ahora, esto es porque se divide entre 2 porque están mezclándose volumen a volumen. Si no se mezclaban volumen a volumen, sino utilizadas otra proporción, se utiliza esta otra fórmula, donde la concentración final, que es la que acabamos de calcular aquí, es la concentración inicial de sulfatos de una mezcla, que aquí sería la del sodio, por el volumen que estoy agregando de este sulfato, más la concentración del otro sulfato, que este sería el de plata, por el volumen que estoy agregando, entre la suma de volúmenes. Bueno, lo que sigue es calcular la nueva concentración ahora que puede alcanzar la plata en saturación. Entonces, despejando de aquí, la concentración de plata al cuadrado queda como la KPS del sulfato de plata entre la concentración de sulfato. Y aquí queda, entonces, el cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Entonces va a quedar el 1.4 por 10 a la menos 5, que es la KPS, entre 0.3305, que es la que acabamos de calcular. Todo esto elevado a la 1 medio. Y entonces, al hacer esta reacción, este cociente queda 4.2 por 10 a la menos 5 elevado a la 0.5. Entonces, sacando raíz de eso, nos queda que la concentración de plata va a ser ahora 0.065 molar. Para calcular ahora sí la eficiencia de la reacción la eficiencia es igual a 1 menos el cociente de la concentración final entre la concentración inicial por 100%. Entonces es 6.5 milésimas entre 12 milésimas nos queda 0.54. Restándole a 1 el 0.54 nos queda 0.45, multiplicando el 0.45 por 100, entonces nuestra eficiencia de precipitación fue del 45.83%. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado, donde ahora lo que necesitamos calcular es el volumen para lograr cierto grado de precipitación. Ejemplo 2. La solubilidad máxima del cloruro de sodio en agua es de 35.9 gramos en 100 mililitros y se va a usar una solución saturada de cloruro de sodio para precipitar cloro de plomo proveniente de un efluente de una industria que produce baterías. Entonces, la KPS del sulfato de plomo es de 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a calcular el volumen requerido de la solución saturada de sulfato del cloruro de sodio para tratar un efluente de 127 litros, precipitando el 95% del plomo presente. Entonces, los datos con los que contamos son la solución precipitante, que es el cloro de sodio, está a una concentración de saturación de 35.9 gramos sobre 100 mililitros. El peso molecular del cloro de sodio, que es de 58.44 gramos sobre mol. La reacción de disociación del cloro de sodio, que es el que genera un ion sodio más un ion cloro. Ahora también tenemos los datos de la solución que se va a precipitar, que es el cloruro de plomo. La KPS del cloruro de plomo es de 2.4 por 10 a la menos 4. La reacción de disociación es
genera un ion plomo más 2 más 2 iones cloro menos 1. Entonces la KPS se calcula así, es la concentración de plomo más 2 por la concentración de cloruros elevado al cuadrado, ya que son 2 ahí. Bueno, entonces, calculando las condiciones iniciales antes de la mezcla, este paso es idéntico al anterior, se calcula la concentración de cloruros que aporta el cloro de sodio. Entonces tenemos 35.9 gramos sobre 100 mililitros, multiplicando por 10 a ambos términos queda 359 gramos en 1000 mililitros. Y 1000 mililitros es un litro, entonces quedan 359 gramos por litro. Transformando a molaridad, entonces la molaridad queda así: los 359 gramos sobre litro divididos entre el peso molecular, que es de 58.44, y esto nos da 6.14 mol sobre litro. Y como nada más se genera un cloro de esta reacción de disociación, entonces nosotros estamos esperando también que la concentración de cloros sea exactamente la misma que tenemos calculada para la concentración de saturación. Ahora bien, lo que sigue es calcular la concentración de saturación del cloro de plomo. Entonces nuevamente tenemos la KPS, que es la concentración de cloros al cuadrado, por la concentración de plomo más 2. Esta concentración de saturación es la misma que esta, entonces queda al cuadrado por la lineal, queda una cúbica. Entonces nuevamente este cubo pasa al otro lado como un tercio, y entonces nada más sacamos raíz cúbica de 2.4 por 10 a la menos 4, y entonces nos queda una concentración de saturación de 0.062 molar. Ahora hay que sacar las condiciones finales después de la mezcla. Bueno, se calcula la concentración de plomo residual considerando que solamente va a quedar un 5%. Esto es porque deberíamos de tener un 95% de eficiencia. Entonces, calculando esto, el 5% por la concentración que calculamos anteriormente es de 3.1 milésimas o 3.1 milimoles. Lo que sigue es que se calcula la concentración de cloro requerida para ello. Entonces la KPS es igual a la concentración de cloro al cuadrado por la concentración de plomo. Entonces la concentración de cloro queda como la KPS dividida entre la concentración de plomo elevado a la 1/2, porque este cuadrado pasa como raíz al otro lado. Entonces la KPS de aquí la tomábamos, que era de 2.4 por 10 a la menos 4. El 3.1 milimoles es lo obtenido del paso anterior, todo esto sacando raíz. Entonces nos queda que es de 0.27 molar la concentración que necesitamos de cloros. Ahora vamos a calcular el volumen que debemos de usar. Para esto ahora sí nos vamos a valer de esta fórmula. La concentración final es igual a la concentración 1 por el volumen 1, la concentración 2, volumen 2, todo esto dividido entre la suma de volúmenes. La concentración 1 es la concentración de la solución precipitante, que la habíamos calculado que es de 6.14 molar. El volumen que vamos a usar de esta no lo conocemos, es el volumen 1. La concentración 2 es la concentración que tenemos del ion, el volumen es el efluente, y la concentración final es la concentración que tenemos de cloro para lograr la precipitación. Entonces aquí a quien hay que despejar es al volumen 1. Entonces de nuestra ecuación original tenemos que este volumen 1 y volumen 2 que están dividiendo pasan al otro lado multiplicando, realizamos el producto. Concentración final por volumen 1, concentración final por volumen 2 es igual a la concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Ahora, este que está sumando lo vamos a pasar restando, y este otro que está sumando también lo pasamos al otro lado restando, quedando de esta manera. Ahora vemos que aquí el factor común es el volumen 1, ahí está. Sacamos el factor común, entonces nos queda concentración final menos concentración 1. Este valor va a pasar al otro lado, este producto dentro del paréntesis va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos queda esto que estaba aquí anteriormente dividido entre concentración 1 menos concentración 2. Pero también aquí vemos que el volumen 2 es el común. Entonces sacando el volumen 2 nos queda concentración 2 menos concentración final entre concentración final menos concentración 1. Entonces, ahora sí, calculamos, o sea, sustituimos los valores. Entonces, el volumen que vamos a necesitar son los 127 litros que estamos tratando por día del efluente.
multiplicado por la concentración 2, que habíamos quedado que es 0.062, menos la concentración final, que es la que habíamos calculado, que es de 0.27, dividido entre la final, que es 0.27, menos la concentración de la solución precipitante, que es 0.14. Entonces, simplificando esta parte, queda de esta manera. Simplificando la parte de acá, queda de esta. Haciendo el cociente, queda así. Y finalmente, haciendo el producto, vamos a requerir en total 4.67 litros para realizar esta operación, donde solamente nos va a sobrevivir el 5% del plomo residual. Bueno, esto tiene el siguiente comportamiento. Aquí se muestra la gráfica del volumen requerido para precipitar el efluente en base a la concentración final de los cloros que necesitamos para lograrlo. Entonces aquí vemos el volumen del precipitante contra la concentración, y vemos que aumenta casi linealmente aquí el volumen, pero conforme nos acercamos a la concentración de la solución precipitante, entonces el volumen que requerimos tiende a infinito. Entonces nunca vas a lograr una eficiencia del 100% de remoción, porque necesitarías un infinito volumen de la solución precipitante. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula para precipitar soluciones. Y bueno, por el momento es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.